Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Dios les bendiga. Una bendición poder acompañarles nuevamente a través de Radio Plenitud, estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo esta enseñanza que siempre edifica, bendice nuestras vidas. Así que es una bendición hoy estar a través de este subprograma de La Roca Sólida que está todos los días de 11 a 12 de la noche. Y esperamos en el Señor, como hemos estado compartiendo acerca de la fe. Hoy vamos a terminar este tema y esperando en Dios que usted pueda ser bendecido a través de esta palabra. Así que vamos a comenzar orando al Señor, dando gracias a Dios por esta bendición que Él nos da cada día de poder acompañarle, de poder estar compartiendo la palabra del Señor y lógicamente siendo bendecido por el Señor. Así que yo le invito a un momento de oración. Vamos a estar orando y ya vamos a comenzar a compartir esta palabra. Mi Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos dar gracias, Señor, en esta hora. Agradecer, mi Dios, la bendición que usted nos da de poder estar un nuevo día, Señor, para compartir su palabra. Esta palabra tan importante, tan necesaria para nuestras vidas, Señor. Hoy estamos aquí porque queremos, Señor, conocer más de usted, aprender más de su palabra y poder ministrarla en esta noche, Señor, a todos sus hijos que están a través de la radio. Señor, cuántos están necesitados de una palabra, cuántos están necesitando una palabra, Señor, que pueda bendecir, edificar, fortalecer sus vidas. Y qué lindo es cuando tu palabra viene a nuestros corazones y nos bendice, nos fortalece, nos anima, nos levanta, Señor, nos da nueva fuerza para poder seguir avanzando. Y esta palabra, Señor, la fe, una palabra tan pequeña, tan corta, Señor, pero de tanta bendición para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú estás siempre con nosotros y a través de la fe, Señor, vemos tus promesas cumplidas en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que tú has prometido por medio de la fe es una realidad, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Padre. Bendice a tus hijos, bendice a los que están a través de la radio, Señor, que tu palabra pueda bendecir sus vidas, fortalecerles, animarles, Señor, y ser enseñados en esta noche, Padre, para poder crecer en lo que es nuestra relación con usted. Te damos gracias, Padre mío, por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir la segunda parte de esta lección, que es la fe. Hemos compartido acerca de cuál es la segunda palabra del Evangelio y hemos compartido que es creer. Jesús predicó el arrepentimiento y la fe. El apóstol Pablo predicó el arrepentimiento y la fe. Y el segundo principio de la doctrina de Cristo es la fe en Dios. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1, encontramos lo que es la parte fundamental de lo que es la doctrina de Cristo. Encontramos lo que es la fe en Dios. También estuvimos compartiendo cuán importante es la fe, entendiendo que la fe tiene una importancia tremenda para nuestras vidas. Y va a depender cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros entendemos la importancia de la fe. Leíamos en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hablamos de una fe que para que nosotros nos podamos acercar a Dios tiene que estar vigente, activa en nuestra vida. Y nos habla también la palabra en Romanos que el justo por la fe vivirá. También nos dice en Habacuc capítulo 2:4 lo mismo, que el justo por la fe vivirá.
Ahora explicamos qué es la fe. La explicación está en Hebreos 11:1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y veíamos también cuál es la fuente de la fe verdadera, y veíamos a través de la palabra de Dios que la fuente de la fe es la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y veíamos que la palabra de Dios viene en variedades diferentes o en diferentes maneras. Veíamos la palabra hablada en la creación, la palabra profética, la palabra escrita y la palabra viviente a través de Jesucristo. Y vamos a continuar hoy hablando con respecto a lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Y vamos a ver de estos grandes hombres de la fe, estos héroes de la fe que recibieron una palabra de Dios. Cada uno de ellos recibió una palabra de Dios. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos nosotros a través de estos ejemplos cómo Dios se manifestó a estos hombres, tanto a Abraham, a Sara, a Jacob, a Isaac. Dios de una manera u otra se les reveló a ellos, y Abraham, Dios le habla: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Dios le habló a Abraham en el sentido de que su objetivo de salir de aquel lugar tenía que ser únicamente a través de la fe. Vemos que este hombre tenía muchas riquezas, no era una persona pobre, no era una persona que tenía necesidad, y quizás pensando en que Dios le iba a bendecir, él salió en obediencia a Dios, salió porque le creyó a Dios, porque él amaba a Dios de una manera especial. Ahora Romanos capítulo 4, verso 16 al 22 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La palabra de Dios habla que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Significa que como Abraham se movió por fe, le creyó a Dios sin ver nada, sin tener que pedirle a Dios una explicación o quizás una visión que le mostrara el lugar donde le iba a ir. Él le creyó a Dios, creyó de tal manera que fue a ese lugar, y aún estando en ese lugar, dice la palabra de Dios, que habitó en tiendas, y como en una tierra extraña, aunque Dios le había prometido esa tierra a él no se estableció en aquel lugar, porque él esperaba una ciudad especial, él esperaba otra promesa más especial, que dice una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad es la que Abraham esperaba. O sea, su mirada no estaba en las cosas de la tierra, no estaba en aquel lugar que Dios le había prometido. Sí, él obedeció, fue a aquel lugar, pero nunca se estableció. Siempre vivió y moró en tiendas junto a Jacob e Isaac. Y la verdad es que nos damos cuenta que ese amor y esa fe que Abraham tenía para con Dios provocó que nosotros fuésemos hijos de Abraham en ese sentido, por la fe, como dice la palabra de Dios aquí, que sino también
para la que es de la fe, dice, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. O sea, esa promesa que Dios le dio a Abraham, en el sentido de que iba a salir de él una multitud, una descendencia, iba a tener como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. No solo hablaba del pueblo de Israel, hablaba de todos nosotros, del pueblo de Dios hoy, de hombres y mujeres que viven por fe, que le sirven a Dios por fe, que no necesitan ver nada, que no necesitan poner su vista en cosas materiales, sino que le creen a Dios y creen que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Ahora dice que a quien creyó, el cual da vida, dice, a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o sea, la promesa a Abraham, Dios se la dio cuando Abraham tenía 75 años y ya habían pasado casi 25 años de esa promesa que de él iba a tener una descendencia, pero él no tenía hijos y entonces más encima su esposa era estéril. Ya dice como él ya estaba casi muerto, mostrando que en realidad ya había pasado el tiempo de poder engendrar hijos, y la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Qué hermoso es entender, hermano, que este gran hombre de Dios le creyó totalmente al Señor, le creyó de una manera especial. Y si nosotros vemos en el libro de Hebreos cómo fueron aquellos hombres del pasado, cómo fueron aquellas personas que le creyeron a Dios de una manera tan especial, que de verdad nosotros no hemos vivido de una manera como ellos lo hicieron. La palabra de Dios dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Si usted recuerda, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, pero Abraham le creía tanto a Dios. Dios le había prometido una descendencia, le había prometido un hijo y de su hijo una descendencia, pero Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero él obedeció. Él va y lleva a su hijo para sacrificarlo, y dice la palabra de Dios que Dios lo probó para que ofreciera a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia. Pero él, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a estas cosas venideras. Nosotros encontramos a Jacob, que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. También encontramos a José, que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel en una forma profética. Él habló de la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Por la fe también Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y temieron y no temieron el decreto del rey. Sus padres lo escondieron, y fue el gran libertador del pueblo de Israel. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense que él rehusó ser llamado hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es la fe, eso es creerle a Dios, eso es entender que lo que nosotros vemos, hermano, es perecedero, que lo que nosotros tenemos va a perecer, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Por la fe dice que dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que
el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Imagínense la fe de estos hombres, la fe de estos líderes de Dios, tanto como Moisés como Josué. Dios le dijo a Josué: mira, da vuelta a Jericó una vez por día, y el séptimo día darás 7 vueltas, y en la última vuelta gritarán, y eso provocará que los muros caigan. Y esa es la fe que estos hombres tuvieron. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y qué más digo, dice la palabra de Dios, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Y dice la palabra de Dios: y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron en vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice la palabra de Dios: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire qué tremendo lo que estos hombres vivieron, cómo ellos le creyeron a Dios, cómo ellos vivieron en fe. Esa es la fe verdadera, esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Abraham fue un hombre de fe. La manera en que Abraham manifiesta la fe es la manera en que nosotros tenemos que manifestar la fe. Si nosotros vamos a la vida de Abraham, él oyó la palabra de Dios. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Él oyó la palabra. La esperanza al respecto del futuro fue un resultado de su fe del momento. Él tuvo fe, él le creyó a Dios, y él tuvo esa esperanza que Dios iba a estar siempre con él. Él rehusó aceptar las evidencias de sus sentidos. Yo creo que muchos pensamientos le vinieron a la mente, muchas cosas le vinieron a la mente, pero él rehusó aceptar lo que su mente decía, lo que sus pensamientos decían. Él le creyó a Dios. Él no aceptó ninguno de esos pensamientos. Él no vaciló en su compromiso para con Dios. Él se regocijó en la palabra como de un hecho realizado. O sea, cuando Dios le dijo: yo te voy a dar una tierra, vete a esa tierra y yo te la voy a dar, él ya se regocijaba como algo que ya era realidad. La fe bíblica es una condición del corazón, no de la mente. Cuando nosotros entendemos lo que es la fe, hermano, cuando tú entiendes lo que es la fe, vas a entender que la fe no es algo de la mente, no es algo que tú crees tener, no es algo que tú piensas tener. La fe es una condición del corazón. El hombre que tiene fe, la mujer que tiene fe, nada lo desestabiliza, nada lo mueve, nada lo hace caer, nada provoca que ese hombre quiera volver atrás. ¿Por qué? Porque tiene una fe, una confianza en Dios. Abraham nunca sale en la palabra que él quiso volver atrás, que él quiso volver a su tierra, que él quiso volver a donde estaba su familia, que él quiso volver a la ciudad que pertenecía. Él nunca quiso nunca sale en la palabra aquello. Abraham siempre estuvo confiado en la promesa de Dios. Es en el tiempo presente, no es en el tiempo futuro lo que es la fe. No podemos decir nosotros mañana vamos a tener fe, el otro año voy a tener fe, o cuando Dios haga esto yo sí que le voy a creer. Eso no es fe. La fe es creerle a Dios aunque nada se haya cumplido, aunque nada sea realidad en ese momento. Yo le voy a creer a Dios porque lo que Él ha prometido lo va a cumplir.
La fe produce un cambio positivo en la conducta y la experiencia del cristiano. O sea, una persona que tiene fe actúa diferente, no anda atemorizado, no anda lleno de miedo, de temores, no anda preocupado por el mañana, no anda preocupado qué irá a pasar, qué nos irá a suceder, qué irá a pasar con mi vida, me iré a enfermar, me iré a morir. El hombre que tiene fe tiene una actitud y una conducta diferente a aquel que es mediocre en su fe. La fe se basa solamente en la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos únicamente cuando estén de acuerdo con la palabra del Señor. O sea, cuando nosotros decimos yo tengo fe, esa fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en tu experiencia personal, no en tu forma de ver las cosas, no en tu condición de vida, sino que la fe tiene que estar basada solamente en la palabra de Dios, porque a través de la palabra nuestra fe se torna en realidad las bendiciones, las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra se vuelven una realidad, porque a través de la fe yo puedo provocar que eso que Dios ha cumplido Él lo pueda cumplir, porque yo le creo a Dios. Y eso es lo que pasó con Abraham. Pasaron los años, pasaron muchos años, 25 años pasaron, y la promesa de Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y a través de él una gran descendencia, pero no llegaba aquel tiempo. Pero Abraham siguió creyendo en aquella promesa, y aún después de tener a ese hijo, pasaron los años, él había amado a ese hijo, como todo padre lo amaba a aquel hijo, y Dios le dice, ve, sacrifícame a Isaac tu hijo. Y él por fe obedece y va a aquel lugar. Entonces es importante entender, hermano, lo que es la fe. La fe es una parte fundamental de la vida del cristiano. La fe es el cimiento que sostiene nuestra vida. La fe es el fundamento que te sostiene, hermano, hermana. La fe es lo que estabiliza tu vida como cristiano. Tú puedes quizás tener muchas cualidades buenas, puedes tener muchas cosas como cristiano, pero si no tienes fe, la Biblia dice en Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él también va a cumplir las promesas que Él hace a través de su palabra. Entonces es importante entender que la fe es el fundamento de nuestra vida, la base de nuestra vida, el cimiento, es lo que sostiene la vida del cristiano. El cristiano sin fe es un cristiano inestable, un cristiano mediocre, un cristiano que vive amargado, que vive triste, que vive desconsolado, que vive en conflictos, pero no vive en esa confianza de que el Dios que tiene es todopoderoso y no hay nada imposible que Él no pueda hacer. A través de la palabra nosotros vemos que hay distintos niveles de fe. La Biblia enseña que hay varios niveles o medidas de fe, y que cada uno de nosotros deberíamos examinarnos cuál es nuestra fe, qué nivel de fe tenemos. Romanos capítulo 12, verso 3 al 6 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Muchas veces nosotros tenemos un alto concepto de lo que es nuestra fe, que tenemos mucha fe, que somos muy buenos cristianos, muy espirituales. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no tengamos más alto concepto del que debemos tener, sino que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Nosotros vemos que de verdad dentro del pueblo de Dios muchas veces encontramos a personas con mucha fe y otros que no tienen nada de fe, que su fe le dura muy poco, que decaen por cualquier problema, cualquier conflicto ya les hace decaer.
Y nosotros vemos que la palabra de Dios compara la fe como con una semilla. Y una semilla tiene el potencial de crecer. Cuando nosotros entendemos que esa semilla, cuando usted la siembra, va a crecer en un árbol o en un arbusto o en una hortaliza, todo tiene que crecer. La fe es lo mismo, nuestra fe tiene que crecer. Por lo tanto, que tenemos que ver estos tres niveles de fe que encontramos en la palabra. En Mateo 6:30 encontramos esto y dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? La verdad es que este nivel de fe es muy común dentro del pueblo de Dios. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, gente que dice ser cristiano pero que no tienen fe en sí. Y muchas veces como que nos agrada de una u otra manera decir: es que hermanito, yo no tengo mucha fe, hermana, es que yo no tengo mucha fe, o pastor, yo no tengo mucha fe, no soy un hombre de fe. Y como que eso nos hace quizás que nos puedan entender, o que quizás nos puedan de una u otra manera ayudar. Pero ¿sabe qué? La fe únicamente es a través de la palabra de Dios. Significa que el hombre y esa mujer que no tienen fe son unos flojos. Hombres y mujeres que nunca estudian, nunca leen, nunca escudriñan la palabra, que nunca están preocupados por ver qué Dios tiene para sus vidas a través de la palabra, que están más preocupados de otras cosas que perecen, cosas que no son eternas, pero lo que es eterno ha quedado a un lado para ellos, y de una u otra manera están ahí como tratando de avanzar y no pueden porque su fe es tan insignificante. Jesús en un momento reprende a sus discípulos cuando un padre trajo a su hijo y dice que le dice al Señor: mira, lo traje y se lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Y Jesús los reprende y le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, Jesús los reprende. ¿Por qué? Porque ellos deberían haber crecido en la fe, haber creído que Dios tiene poder, pero lo que es la fe involucra es creer a la palabra y poner en práctica la palabra. Y dentro del pueblo de Dios hay gente con muy poca fe, gente que siempre está ahí pidiendo a otro: hermano, hermanito, ore por mí, hermanita, ore por mí. ¿Sabe qué? Es que estoy débil, es que no puedo, es que no. Pero en el mundo la hacían todas. En el mundo nada le quedaba chico, y dentro de la iglesia todo es imposible para ellos. Se le pide algo para hacer: no, es que no puedo, es que no soy capaz, es que tengo muchas luchas, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, que todo es una excusa. Y son hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Hay otro nivel de fe que es gran fe. Mateo 8:10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mire qué tremendo es lo que Dios habla aquí de este hombre. Y le dice: ni aun en Israel he encontrado tanta fe. Ni aun en Israel. O sea, nosotros nos damos cuenta, hermano, que a veces somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que deberíamos tener, pero mucha fe. Pero la realidad de nuestra vida no es así. No hay fe en nosotros. No tenemos fe. Y Jesús habla de este hombre y le dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué le dice esto Jesús? La Biblia dice que Jesús iba entrando en Capernaum y vino un centurión rogándole y diciéndole al Señor: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él trae ese problema y se lo presenta a Jesús, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús siempre estaba dispuesto.
Y él sabía que tenía el poder y la autoridad para sanarle. Pero el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire qué tremendo lo que este hombre hace. Él le dice: solo di las palabras. No necesita, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Le dice: porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este va y ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, él le estaba diciendo a Jesús: yo tengo autoridad sobre ellos, pero tú, Señor, tienes autoridad sobre todas las enfermedades, sobre aún todos los demonios, tienes la autoridad. Y al oír Jesús se maravilló. Y ahí es cuando dice: de cierto que os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Un hombre con mucha fe, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que le creyó al Señor. Señor, no necesitas tú ir a mi casa. Yo no soy digno que tú puedas entrar en mi casa, pero solo di las palabras. Solo di las palabras. ¿Cuánto de nosotros le creeremos de esa manera a Dios? Señor, solo di la palabra. Yo sé que voy a sanar, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé, Señor, que esto va a pasar y nuestra vida va a ser diferente. Vamos a andar de otra manera. Pero ¿por qué andamos tan angustiados? ¿Por qué andamos tan desesperados? ¿Por qué andamos así en una condición tan terrible como cristianos? Porque no tenemos fe, porque somos hombres de poca fe. En el libro de Santiago nos muestra el otro nivel de fe. Dice el libro de Santiago capítulo 2 verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Mire qué hermoso lo que la palabra de Dios dice aquí en el libro de Santiago. Está hablando de la importancia de la fe, pero también está hablando de la importancia de poner por obra esa fe, de poner en práctica la fe. ¿Cuántos dentro del pueblo de Dios solo dicen tener fe, pero no ponen en práctica esa fe? Y el Señor dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Estaba hablando de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y hace una pregunta y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, si nosotros ponemos en práctica la fe, yo sé que Dios no nos va a pedir algo como le pidió a Abraham, porque ninguno de nosotros lo haríamos. Nuestra fe no nos alcanza ni para ofrecer quizás un animalito que usted tenga en su casa. Pero Dios sabía quién era Abraham y sabía de su fe. Y Dios entonces le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como un sacrificio para él. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de las obras. Dice así también: la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, si nosotros no ponemos en práctica la fe, si nosotros no vivimos de acuerdo a esa fe, hermano, es una fe muerta. Es una fe que no va a provocar nada en nuestra vida ni en los que puedan vernos o estar con nosotros. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de la fe? Primero, para apropiarnos de la fe debemos encontrar la promesa en la palabra de Dios apropiada a la necesidad. ¿Qué significa? Que yo debo saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a mi problema. Por ejemplo, si usted está enfermo, ¿dónde encontramos una palabra que nos hable acerca de nuestra enfermedad? Dice el libro de Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, tomamos esa palabra
la hacemos nuestra y la creemos, nos apropiamos de esa promesa de Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, Él suplirá todo lo que os falta. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de promesas de Dios, van a ser reales en nuestra vida cuando nosotros tengamos la seguridad que así es. O sea, no es que a lo mejor, quizás, tal vez, sino, sí, Señor, tú lo vas a cumplir, Señor, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. Amén, así es, Señor. Por eso dice, todas las promesas de Dios son en el sí. En ese hombre, esa mujer que tiene la seguridad que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Pero a veces no estamos en esa condición de vida porque tenemos poca fe. Entonces necesitamos apropiarnos de las promesas en la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. Por eso es que es importante conocer la Biblia, es importante conocer la palabra de Dios. No puedes tú empezar a buscar a ver qué promesa Dios tiene para mi vida con respecto a lo que yo estoy pasando. Tú tienes que ya saber lo que Dios habla para tu vida. Segundo, debes cumplir con todas las condiciones correspondientes a la necesidad. Isaías capítulo 1 versos 19 y 20 dice: si quisierais y oyerais y comeréis del bien de la tierra, y si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, nosotros tenemos que obedecer, pero tenemos que también querer obedecer. Lo que pasa en nosotros que muchas veces no queremos obedecer a Dios, porque eso no nos agrada. Hay gente que dice: yo en esto y en esto puedo obedecer a Dios, pero en este otro es mucho. Yo creo que es mucha exigencia. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, nosotros debemos poner en las manos de Dios nuestro caminar, nuestra vida, y vamos a confiar en el Señor. Mi vida está en tus manos. Tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes, Señor, todo lo que es mi vida. Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Por eso dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Estás tú confiando en el Señor? ¿Estás tú poniendo tu vida en las manos de Dios? ¿O estás tú llevando tu vida a la manera que tú quieres? Ese es el problema. Nosotros muchas veces no estamos cumpliendo con las condiciones correspondientes a la necesidad que estamos pasando. O sea, no estamos obedeciendo, no estamos siendo fieles a Dios, no estamos poniendo en práctica su palabra, no estamos amando su palabra, no estamos sirviéndole a Él como Él quiere. Entonces necesitamos nosotros cumplir con todas las condiciones que Dios nos pide. Tercero, debemos con paciencia aceptar la prueba de nuestra fe, y la prueba de Dios en nuestra fe de acuerdo a la palabra. Hebreos 6, 12 al 15 dice: uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Miren lo que la palabra de Dios dice: a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros somos cristianos perezosos, cristianos flojos, cristianos que en realidad, hermano, no estamos sirviendo a Dios como Dios quiere? Y dice: a fin de que no os hagáis perezosos. A veces estamos en esa condición, estamos así sirviendo a Dios con pereza. Somos cristianos flojos para servirle al Señor. Y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, Dios está hablando que aquellos que heredan las promesas es por medio de la fe y la paciencia. No es que tú pidas a Dios y Dios dice: Señor, tú tienes que dármelo ya. A veces nosotros estamos pidiendo y queremos que el Señor inmediatamente nos responda, que inmediatamente nos diga lo que nosotros queremos.
Pero la verdad es que dice aquí la palabra que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, dice, esperado con paciencia, alcanzó las promesas. O sea, Abraham, hermano, no alcanzó las promesas así por así nada más. Él dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. ¿Cuáles promesas? Dios le había dicho: te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. En Salmo 105, 19 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea, Dios siempre, hermano, cumple su palabra. Dios siempre va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Pero para que se cumpla en tu vida, para que se cumpla en mi vida, yo tengo que creerlo. Si tú no lo crees, no se puede cumplir nada, porque esto es por fe. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte alguna cosa o cosa alguna. Entonces vemos que la realidad, hermano, la prueba de nuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Tú quieres paciencia, Dios te va a probar. Dios va a probar tu vida, Dios va a probar tu fe para que esa paciencia pueda crecer en tu vida. Pero dice: más tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere que el hombre sea perfecto. Usted lee ahí en el libro de Mateo, dice en el capítulo 5, verso 48, dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El otro punto es reclamar firmemente el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo nosotros reclamamos el cumplimiento de la promesa de Dios si no conocemos sus promesas? Pero para reclamar el cumplimiento de las promesas, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Según de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. Mire, dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios, hermano, tiene grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, nuestra confesión debe estar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, somos participantes del llamamiento celestial. Y en 1 Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros, hermano, tenemos esto tan especial de parte de Dios, tan especial, que Él tiene promesas maravillosas para nuestra vida, promesas grandísimas, tremendas promesas. Y nosotros nos podemos apropiar de estas promesas, pero por medio de la fe activa, la fe real, la fe verdadera, la fe que provoca que el hombre esté seguro en el Señor, confiado en Dios, que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, todo lo que nosotros creemos y todo lo que es nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Él es el único que puede hacer reales las promesas que su palabra tiene para nosotros. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Recordarles que la fe es el fundamento de la vida cristiana. Sin este fundamento puesto en nuestra vida, de verdad nosotros no podemos agradar a Dios. La fe debe estar puesta en nuestras vidas como algo primordial, como algo principal. Por eso que en la predicación, como decíamos, de Jesucristo, Él predicó el arrepentimiento y la fe.
El apóstol Pablo predicó el arrepentimiento y la fe. Y la segunda doctrina que encontramos ahí en Hebreos capítulo 6, verso 1, es la fe. Es importante entonces entender que usted y yo necesitamos que este fundamento esté firme en nosotros. Saber que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Usted no puede decirle al Señor: Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Eso lo hacen como decía yo, los flojos. Pero aquellos que entienden que la fe viene a través de la palabra van a estudiar, escudriñar, aprender, escuchar, estar alimentándose, llenándose, nutriéndose de la palabra, porque su fe va a crecer, porque cada promesa que van a encontrar en la palabra la van a hacer suya y la van a creer, y eso va a ser una realidad para su vida si están obedeciendo al Señor. Entonces encontramos esta maravillosa palabra que es la fe, y saber que hay distintos niveles de fe. Usted debe saber en qué nivel está: poca fe, gran fe o perfecta fe. Sabernos apropiar de la fe a través de las promesas de la palabra de Dios, cumplir con las condiciones que la palabra de Dios nos exige como cristiano, con paciencia aceptar la prueba de nuestra fe y reclamar firmemente el cumplimiento de esas promesas, que si estamos obedeciendo y cumpliendo la palabra, Dios sí va a cumplir con nosotros. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.